Hola, muy buenas, ¿qué tal se encuentran? Gracias por estar ahí, un día más. Vamos a estar hablando como una horita y media de cosas de actualidad, pero tenemos que empezar hablando de la Dana y expresando nuestra solidaridad a todas esas personas y a los familiares de esos ya casi 92 muertos. Hasta esta tarde eran como 70, ahora van por 92, un montón de gente desaparecida. La verdad que es una desgracia monumental. Desde aquí vaya nuestra solidaridad. Vamos a hablar a saludar a los invitados que nos acompañan hoy. Vamos a charlar con Naín Llanes Alonso. Muy buenas, Naín, de Vox, consejera del Cabildo y concejal en Arona. Muy buenas. Muy buenas, ¿Cómo bien estás? hallado, como siempre. Mi solidaridad también a esto que comentabas de la Dana, a todos los afectados. Y a uno cuando ven esas noticias, ¿no?, se le raya muchas veces los ojos. Sobre todo veíamos a una madre, ¿no?, que estaba buscando al niño, después lo encontró y como es una pena. Y uno incluso se pone, en el caso de Canarias, dice, si esto sucediera aquí, ya ha habido Dana, ¿no?, pero con esta virulencia que se ha vivido en Península, nos coge aquí y uno piensa, ¿estamos preparados para esto? Desde luego, probablemente no, las infraestructuras de Canarias no están preparadas para esto y yo creo que hoy en día deberíamos ya ponernos las pilas en este sentido porque creo que tarde o temprano puede que nos llegue algo así, hay que estar preparados. Es muy triste en muchos sitios que están acostumbrados pues, a estas riadas o lo que sea, que a veces se ven que tienen media hora de margen, con mucho, y lo han dicho los meteorólogos incluso, ¿no? Tenemos media hora de margen para poder avisar, o sea, no pueden hacer nada, ¿no? Y es una pena, a uno se le raya los ojos cuando ocurren estas cosas. Y claro, es impredecible. Cayeron 480 y pico, 400 no sé cuántos litros por metro cuadrado, lo que viene a caer casi en un año. Bueno, saludamos a Dora González del PSOE. Muy buenas, Dora. Hola, buena. Bueno, ¿Qué tal? yo, como ustedes, por supuesto, solidaridad absoluta, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Es durísimo, como ustedes, viendo todo, pero claro, yo estoy en el chat de Mujeres Feministas del PSOE y, por supuesto, compañeras de Valencia. Y claro, cuando una te cuenta, porque es algo, es que es duro, pero cuando alguien te relata que mi niña llora porque no está la casa y que quiere coger su muñeca, ¿cómo le explicas tú a la niña que no tenemos casa? Porque ella fue de las de Utiel, vive en Utiel, ¿no? Y por lo visto, dice, desapareció. Porque primero vino un tornado y luego el agua. Dice, el tornado nos dejó las escombreras, menos mal que ya su casa habitual no es esa, ¿no? Es la escombrera, pero luego vino el agua y la escombrera, dice, ya desapareció total. Es que desapareció, no hay nada, arrasó todo, ¿no? Dice, y mi niña solo se preocupa por su... Claro, una niña de 4 años, ella quiere su muñeca favorita que la tiene allí, ¿no? Claro. Dice, y claro, es duro de gestionar esto, a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel colectivo, las empresas, los trabajos. Y claro, dices tú, ¿y qué hago? Y lo que es evidente es que el cambio climático, nos guste o no, está ahí. Y no es la primera vez en la historia, desde la creación de la Tierra, que esto ocurre. La glaciación fue un cambio climático de enfriamiento global tremendo. Pues ahora estamos en otro. Y no le metemos mano, porque entre los que no creen y los que creemos que no, que tampoco parece que empujamos lo que debemos, ahí estamos. Pero las situaciones personales de cada familia. Efectivamente, en 2004 tuvimos nuestra propia Dana, nuestra propia riada, y ahí para mí fue durísimo porque lo viví en primera persona, ¿no? Estaba viviendo en Santa Cruz, pero desde luego ahora, a partir de ahora, para que reconstruir esto deben de tener el apoyo de todas las administraciones. Estas familias hay que darles salida, a estas empresas hay que ponerlas otra vez a trabajar y a funcionar, y es toda una comunidad que es muy larga, que no es, oye, que pasó por un pueblito y que es duro, ¿no? Pero Nutiel solo Nutiel ya, que el alcalde lo estaba manifestando ahora, decía que de momento 6. Pero 92 ya es muchísima gente. 92 eso es gente un que drama. Está desaparecida, porque todavía hay un montón de gente que está desaparecida. Claro. Es un drama ahí de los grandes. Bueno, saludamos a José Domingo Regalado, de Coalición Canaria. Muy buenas, José Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que está incluso la expresión lo de buenas noches, ¿verdad? Pero bueno, es el saludo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando comencé a ver las noticias en este sentido, que iban por 9, comenzaron, ¿no? 9 fallecidos, ya era una cifra que en un país como el nuestro te llama poderosamente la atención que por desastres naturales pues haya este número, pero cuando se elevan ya casi al centenar y además somos conscientes de que hay un gran número de desaparecidos, pues te dice y te acerca realmente a la realidad del ser humano, es decir, que vivimos en un lugar en el que cualquier tragedia, ya sea nosotros aquí mismo con un volcán, que gracias a Dios pues solo hubo un fallecido en la isla de La Palma y no fue directamente con el volcán, sino a través de un desastre desgraciadamente que ocurrió, te acerca a este tipo de situaciones en el cual
te planteas, y vale la pena muchas veces todas esas disputas que existen, esos cabreos que vemos todos los días, la situación que vivimos cuando una cosa como esta es capaz de pues, perder un familiar, perder tu propia vida. ¿En cuánto tiempo? ¿En un momento? No, eso se olvida. Es como el accidente de la autopista en el que lo puedes ver, presenciar un accidente en el que puede haber algún fallecido, desgraciadamente, conduces despacio un par de kilómetros y después vuelves otra vez a la normalidad. En este sentido, pues solidaridad evidentemente, es decir, hay un número de personas, de familias destrozadas y que verdaderamente lo que importa es la vida. En una casa se puede volver a arreglar. Yo sé que es duro perder una vivienda, perder un coche, perder un trabajo, pero como la vida no hay nada. Y he estado escuchando a padres hablar de sus hijos que todavía no los han encontrado, de parejas, de familias enteras, y evidentemente pues uno se pone en esa situación y te lleva pues a pensar, ¿no? Lo difícil que es esta vida. Me imagino pues tantos años trabajando, muchas personas que habían llegado a vivir en esos lugares también para tener un futuro mejor, y después te encuentras con una riada como, bueno, es una dana realmente, ¿no? Una dana como esta, pues una es gota capaz fría, ¿no? Eso es una gota fría. Lo que antes antes se llamaba gota fría. Se llamaba gota fría. La dana sí, pero la dana me han dicho a mí que cuando diferentes causas meteorológicas se juntan el viento, los tornados, el agua, se juntan diferentes factores. Y luego también otra cosa que me di cuenta viendo las fotos es, sobre todo aquellas de los coches que parecen que eran coches de juguete, de un niño que juega y los amontona o algo así, ¿no? Eran coches reales. Y yo decía, el valor que le damos a las cosas materiales y en qué momento se van, desaparece. Y ves aquel montón de chatarra ahí y dices, y tú pagando ese coche, tú luchando por tener un coche bueno, dejándote la piel, y al final viene el agua, se lo lleva. Es decir, la parte material era como muy simbólica para mí, porque digo, ves, al final chatarra. Pero esa chatarra no importa, lo que realmente importa es quién está dentro de su casa, aunque sea con el agua a las rodillas, o aquella gente trepada arriba de los coches, en los camiones. Entonces, ¿vieron las imágenes de la residencia de ancianos? Que Pues estaban esa todos me en el pareció comedor y les llegaba el agua todo por la rodilla. Por la rodilla les llegaba el horroroso. agua. Y eso que son las imágenes que van saliendo. A mí me consta que de aquí en adelante saldrán muchas más, porque ahora Sí, ahora en empiezan a continuo. Y de momento porque más o menos la luz eléctrica se ha mantenido, porque si no los hospitales colapsan, petan, caen. Porque dependemos de la electricidad, dependemos de las comunicaciones. Pero Y no es hay, duro. ¿no? No, de momento no. He dicho que menos mal que esto No, resiste. luz. No, en la gran mayoría, sobre Ay, todo sí, Valencia, hay muchos lugares en los que sin electricidad, evidentemente, y sin telefonía, es decir, que hasta No inundó ¿No las sabemos propias... todavía? Sí, no, es que no ¿La sabe, magnitud? realmente no se sabe la magnitud. todavía no se sabe bien. No. Es que hay muchas personas que están desaparecidas y no se han dado las cifras, evidentemente, porque estamos hablando de una situación que tampoco se quiere alarmar, que no se quiere preocupar, pero evidentemente pues nos podremos imaginar en tan poco espacio de tiempo esa subida del agua, que incluso llegó a derribar viviendas enteras, pues a quien cogió en la calle, evidentemente... Y volteó camiones, le dio vueltas a camiones y cosas así, porque Máximo Huerta, el periodista, lo contaba, que él iba vía Madrid, no quería ir, pero le habían dicho que no había problema y tuvo que dar la vuelta casi a las afueras de Buñol y volver al pueblo. Y él lo decía, es que lo que vimos, nunca pensé yo que un camión fuera tan poca cosa, siempre pienso un camión, eso es fuerte, eso. Pero no estamos Y preparados, nada, la no, realidad es para esa. nada. Somos un país del primer mundo, pues imagínense si esto ocurre, bueno, que ocurre, ¿no? Pues todos los meses en diferentes lugares del mundo. Esto ocurre en España y es capaz de dejar pues alrededor de un centenar de muertos, que ojalá esperemos que se queden esa cifra, ¿no? Pero si volviera a ocurrir pasaría exactamente lo mismo, es decir, nosotros hemos invadido zonas, vamos a decirlo entre comillas, hemos ocupado o hemos establecido viviendas en lugares que a lo mejor no eran los más adecuados. Me acuerdo cuando incluso a nivel nacional se llamaba la atención de cómo pueden edificar en zonas volcánicas. Pues entonces me dirá usted dónde fabricamos en Canarias, ¿no? Y eso lo decían en programas nacionales. Bueno, pues a veces situaciones como esta, por mucho que planifiques, por esas grandes obras de saneamiento o para evacuar el agua, es imposible. Es decir, 400 litros por metro cuadrado. Sí. Eso no hay manera. Es que... Eso es inviable, eso es un depósito enorme. Bueno, pues nada, esperemos, vamos a ver cómo sigue sucediéndose los acontecimientos. Desde aquí expresamos nuestra solidaridad a todas esas personas. Bueno, hablamos de Íñigo Errejón, tendremos que hablar de Íñigo Errejón. ¿Cómo es el dicho? Que tú sabes un montón de refranes. Consejos vendo que no tengo. No sé, hay uno que consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Ese, consejos vendo que para mí no tengo. A lo mejor Íñigo Errejón
podemos aplicarle esto, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, vamos a comenzar contigo. ¿Qué visión tienes de esto? La visión que tengo de esta es, tengo dos, ¿no? La primera y la realmente importante, la otra de secundaria, es absolutamente condenable. Nadie puede acosar a nadie, ningún hombre puede acosar, abusar de ninguna mujer. Y lo peor de todo esto es que encima la única solución que tiene es denunciarlo y termina siendo linchada la propia mujer según a quien denuncie. Es decir, tú denuncias a tu pareja, como no la conoce nadie, bueno, tiene salida. Pero como denuncias a alguien que tiene popularidad o algún poder o algo, es que se te cuestiona a ti como mujer. Y esa parte me parece durísima, porque ya bastante valor ha tenido la actriz en denunciarlo, como para que ahora encima se le vayan a caer trabajos. Es que es terrible, es doble acoso, es doble maltrato. El maltrato que le ha sometido este señor, desde luego, eso no tiene excusa, es sin paliativo, y además espero que la denuncia siga adelante y tenga la condena que por lo que le ha hecho se merece, porque el que la hace la paga, indistintamente de lo que haya hecho. Y por otro lado, la sociedad no está preparada nos siguen condenando a las mujeres. Nos maltratan y si lo hacemos público nos condenan, doble condena. Eso me parece de lo más injusto posible. De la misma manera que me parece de una injusticia tremenda, quien tiene mucho que ocultar y mucho que guardar, se erija en defensor absoluto de la mujer, antiviolencia y demás. No, mire, para usted juzgar a alguien tiene que ser transparente, predicar con el ejemplo, no ocultar lo suyo y atacar lo ajeno. Eso lo tengo clarísimo también. Y desde luego que cualquier personaje, y digo personaje porque para mí estos no son personas, terminan en personajes, es decir, de cómic, cualquier personaje que ataque, acose, maltrate a cualquier mujer, sea física o sea psicológicamente, debe ser condenado. Porque llevamos muchísimos años las mujeres luchando porque esto no ocurra. Y lo que no vamos a permitir es que después de haber hecho ese trámite de denuncia, sea pública, sea privada, encima nosotras como mujeres acosadas o maltratadas, también se nos cuestione. Eso sí que no, es imperdonable. Y Rejón, honestamente, sí, es verdad que la propia... honestamente por mi parte, he oído las declaraciones de su expareja y es verdad lo que tanto se repite, porque es verdad, en los entornos, me enteré de que mi pareja, y ahora vamos a mezclar para quedar en tablas, ¿no? De que mi pareja estaba con otra y no lo sabía, o estaba con otro y no lo sabía. Sí, el dicho del cornudo del último que se entera. Exactamente. Y cuando vi las declaraciones de una mujer súper enfadada, enojada, porque dice es que estaba conmigo cuando están contando esa historia. Dice, pero a mí llegaba súper bien. Digo, ¿ves? Es la bipolaridad, o no sé cómo se llama, de esas personas que son personas que dicen, uy, ¿cuántas veces sale? La mató y los vecinos diciendo, era una pareja que se lleva tan bien. Pero nadie sabe los dramas interfamiliares que existen en cada uno. Pero desde luego que sin paliativos no tiene condena, porque además, encima en este caso no es presunto, él mismo ha confesado que estaba en tratamiento, es decir, que ni siquiera es presunto. Realmente reconoce que los hechos son reales. Bueno, lo reconocí un poquito cuando ya estaba publicado. No, siempre es tarde. Siempre, si no llega a ser Cristina Pallará que saca adelante ese tuit, que de hecho tiene un libro espectacular de relatos de mujeres que le cuentan, y que quede claro que no ha hecho estos relatos por negocio, porque lo ha donado una asociación, todos los ingresos de ese relato en defensa de las mujeres. Sí, sí, porque es que le reprocharon, dice, es que te has aprovechado de los relatos de las mujeres para hacer caja. Dice, no, mire, es que esto está absolutamente, todo lo que salga de ese libro es donación de una asociación en defensa de las mujeres. Naim. Lo de que se convierte en personaje, pero es que el mismo Íñigo Errejón, cuando publica su famosa carta, de la que Yolanda Díaz posteriormente aparece, dice que ella no comparte esa carta, ni estaba acordada, ni mucho menos, él mismo dice que ha sido incongruente, que ha llevado un estilo de vida neoliberal y que ya no ha sabido distinguir entre persona y personaje. Él mismo emplea esos términos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es interesante también analizar cómo transcurrieron los hechos, y es que ya desde hacía años había habido un tuit con respecto a Íñigo Errejón, una denuncia pública en redes sociales que según la ley es tenida como una denuncia, aunque no sea efectiva legalmente, está recogida en redes sociales y por lo tanto debe actuarse. Sin embargo, hay un borrado posterior de esa chica que acusa a Íñigo Errejón
porque le venía mal a Sumar y se presiona a la chica para que borre el tuit. Esa es la realidad y eso es lo que se ha ido contando con respecto a esto. De hecho, la jefa de gabinete de Errejón es quien convence a la chica para borrar ese tuit. Muy triste en primer lugar que alguien que, como hemos dicho, aparezca en mítines hablando sobre unas ideas, después lleve las ideas contrarias a término en su vida, ¿no? Pero en cualquier caso, más llamativo es que un partido político completo tenga conocimiento, a pesar de posteriormente, evidentemente, salen y dicen que no, que van a decir, para intentar limpiar la imagen también y intentar tapar pues, ese testimonio, esa denuncia. A mí no me gusta, ha salido en estos días en el espectro de la derecha decir, pues, ha recibido pues, su propia medicina, ¿no? Porque al final ha votado un tipo de ley, ha estado a favor a un tipo de ley que al varón lo criminaliza y al final le ha venido de vuelta como un boomerang, ¿no? Yo no soy partidario de hablar de esos términos porque puede ser muy duro vivir una violación, un acoso de este tipo y no me gusta entrar en esos términos, pero sí es verdad que resulta curioso y en eso es donde yo quería señalar que hay un partido político de fondo que tiene conocimiento de esto desde hacía años, que le venía mal para la campaña, que obliga a la chica a borrar un tuit, que ahora ha habido muchos testimonios que han sido también a través de redes sociales, es decir, no solamente vía judicial hay una declaración de esta actriz, sino que hay otras chicas que han puesto en redes sociales pues, su testimonio de presunto acoso de Íñigo Errejón. Ahora sí viene bien, ahora sí viene bien. De hecho, lo están aprovechando otros partidos que están integrados en Sumar, como Izquierda Unida, que ha aparecido en estos días a intentar desde dentro torpedear diciendo que Sumar no es una plataforma política democrática y que no eligieron la portavocía entre todos y que ahora deberían elegirla entre todos porque fue puesto directamente por quien maneja Sumar. Entonces señala directamente a Yolanda Díaz. Lo que se ve de fondo con esto es que hay un movimiento político detrás de todos estos casos, muy tristemente, en el que están intentando hacer juego todas esas siglas que están integradas dentro de Sumar, a ver quién se va a quedar con esa voz cantante y quién tiene la culpa de todo esto, quién ha tapado todo esto. Hay al final un tira y afloja en este proceso, yo creo, de fondo, dentro de la plataforma Sumar, que desde luego, no sé si decir interesante, pero desde luego es llamativo, incoherente, y yo creo que no ayuda ni a las víctimas, las declaraciones que ha habido de Izquierda Unida, por ejemplo, no ayuda ni a las víctimas en el caso de que lo sean, ni tampoco al agresor en el caso de que ellos crean en la reinserción de este tipo. Entonces, que por cierto, no sé si ha llegado a aparecer, porque estos días han estado por fuera de la casa y no ha aparecido, ¿no? Incluso algunos, hubo como un mensaje que él mandó a compañeros de su partido y le dijo que lo sentía mucho por lo que había hecho y el daño que había hecho, ¿no? Y se sonaba como a medio despedida. Muchos dicen que estará probablemente en un centro de desintoxicación, pero bueno, ya se verá. Yo creo que va a traer bastante cola en cuanto al espacio político de Sumar y en cuanto a la figura de Yolanda Díaz. ¿Tú qué opinas, José Domingo? Bueno, lo primero siempre es el apoyo a las víctimas. Eso es una realidad y que siempre lo tenemos que decir, no porque parezca obvio, merece la pena callarse, no, hay que decirlo siempre, el apoyo, sea una víctima de violencia, una víctima de acoso, de maltrato en general, en definitiva, personas que desgraciadamente sufren pues estas situaciones. En el caso de Errejón, lo que hemos visto es la hipocresía, pura y dura, en el sentido que viene de un partido, bueno, de varios partidos, porque él fundó Podemos, después pasó a Más País, Más Madrid, bueno, Más Madrid fue lo que hizo la comunidad, después intentó con las nacionales Más País y después al final en Sumar.
Los indignados, al final, lo que han hecho es indignar al resto de la ciudadanía. Los que venían a buscar ese jarabe democrático para todos, en los que buscaban que las administraciones y sobre todo la casta política desapareciera, se han convertido en casta y se han convertido en todo lo contrario que decían y que explicaban en sus mítines. Y lamentablemente ha habido personas que lo han creído. Yo lo que creo que al final ahora nos encontramos en la situación en la que se ha desenmascarado, no solo con este caso, que por cierto es presunto, es decir, nos encontramos todavía en una situación ante un presunto, no hay ningún juez, ni ha habido juicio en lo que se le haya declarado, mucho más que uno pueda comprender la situación de esta chica, que además para mí es muy buena actriz, y ni siquiera deberíamos entrar en eso, es decir, es una denuncia que ha realizado una mujer. Su vida privada o su vida profesional, ni siquiera tendríamos que entrar en eso, que se ha visto además en una situación que ella ha relatado que pues, ha sido lamentable. Y ya un juez dirá si esto ha ocurrido así, si no ha ocurrido, lo que pueda venir, ¿no? Pero independientemente de eso, es verdad que el propio presunto abusador ha dicho que, bueno, pues que el personaje se ha comido a la persona. Incluso habla de esas situaciones también machistas, ¿no? ¿Y qué quiero decir? Se ha desvelado al final que lo que venían a transformar esta sociedad, como era la extrema izquierda comunista, lo que ha hecho al final es beneficiarse de la situación. Nos encontramos con Pablo Iglesias, que fueron, por cierto, Rita Maestre, una de las que dijo que no permitía dentro de Podemos que hubiera una renovación feminista, es decir, que no daba paso a las mujeres, y lo decían estas propias compañeras de su partido. En los que criticaba los chalés y casoplones de los demás, y lo primero que hace es comprarse un casoplón, como dijo él. Por lo tanto, viviría fuera de la realidad, porque él decía que los que vivían en chalés pues no podían estar del lado del pueblo. Los que hablaban de jarabe democrático y que era bueno para la sociedad que te formaron un escrache, que además aprendimos esa palabra en aquellos momentos, luego tú en tu vivienda sí que tienes a diferentes guardias civiles para que te protejan y para no permitirlo. Personas como Monedero, por ejemplo, también, que está demostrado que ha recibido dinero de Venezuela para fomentar aquí también un sistema bolivariano. O, por ejemplo, el propio Podemos también, en este caso Pablo Iglesias, con dinero iraní. Y estas son las personas que durante tantos años han querido a nosotros decirnos cómo teníamos que trabajar en política y cómo tenía que ser nuestra sociedad. Y ahora volviendo al caso de esta situación, a mí lo que me preocupa en primer lugar, mire, una cosa es la situación vivida por esta mujer y, como digo, tiene que dictaminarse por un juez, y otra es que haya denuncias, que evidentemente uno lo puede hacer, te lo denuncia en una red social, y otro, que en un espacio se convierta eso en que tenga completa veracidad, porque tú desde un perfil falso puedes hacer determinadas acusaciones y puedes hundir a una persona. Y después demostrarse, años después, que era mentira. Y a ver quién le restituye el honor. Nadie. Que no estoy hablando de este caso, es decir, oiga, hay que tener mucho cuidado. Lo que hay que buscar son espacios seguros y además que protejan y ayuden, en este caso, a las personas que han sufrido esa violencia, para que puedan denunciar y para que también haya una justicia rápida y se actúe en el momento. Pero a mí me da miedo porque podemos ir hacia una especie de inquisición, en el que si vamos a darle veracidad, que no estoy hablando de este caso, sino a que en cualquier perfil o en un periodista uno pueda colgar determinados pensamientos. Además, todos sabemos cómo funcionan en muchos casos pues, los partidos y algunas instituciones y algunos organismos y empresas y particulares también, en los que podemos decir barbaridades de cualquiera de los que estamos aquí. Y a eso queda. ¿Sabes una cosa? Que si tú crees que es el caso de Naín, que todos esos tuits que se ha puesto y todo eso que él ha leído es real, mañana cuando le ocurra algo en su partido me lo tengo que creer yo. No, pues, yo ni los he leído. Claro, yo no los he leído, Naín, lo siento. No, porque tampoco es algo que me mueva mucho por redes. Bien, si creo, creo todo y si no creo nada. Dices tú? El que él estaba comentando. Pero él dijo el que escribió. Sí, que en redes sociales han aparecido. Ese es de 2023. Denuncias. Vale. Del 2023. Si las creo todas. Y es que cojo ese domingo, porque es tan fácil destruir la vida de las personas, pero luego recoger esa destrucción es prácticamente imposible. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con los rumores, porque si yo extiendo un rumor tuyo porque me llegó de él, el mío me espera mañana.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y yo, para ti no quiero lo que para mí no Ha quiero que me salido hasta pase. la periodista esta, Aida Nízar, también a decir... Pero ya le dijeron que todo era mentira, a decir porque lo mismo. lo que ella dijo, por lo visto, dijo que estaba con alguien, y ese alguien salió hoy en la tele diciendo, mira, lo que esta señora ha contado es una santa mentira. Es decir, se Yo subió que al le tocó carro el de culo, la... ella dijo que le había tocado el Se culo o subió algo a la así. Que le al había dado un carro. beso y una nalgada. Yo sabía que le había tocado el se subió culo. al carro. Por eso ahí es verdad que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que comentamos, siempre que haya las personas, porque muy cerca de mí, salió una vez de alguien, un compañero de partido, le cayó la que no estuvo escrita, aguantó el tirón como pudo, con problemas familiares tremendos, y al final resulta que ni siquiera tuvo juicio, quedó todo archivado. Pero ¿y ahora él quién le restituye? Y la justicia en ese aspecto me parece muy injusta, porque si yo levanto algo de alguien, a mí me tiene que caer la condena si es inocente. Una justicia que es lenta no es justicia. Claro, no, pero además, encima, el que la lía, monta los pollos y cuenta el libro, no le pasa nada. Es decir, en este país podemos decir lo que nos dé la gana, inventarnos la historia que queramos de los demás, que al final a mí no me pasa nada. Y eso debe de parar. Ya. Pero a mí lo que me interesa es que señores como el señor Irrigón Rejón, ojalá no quiera un maltratador más en mi país. Pero si los hay, que salgan como él y den la cara. Y digo, fui yo. Porque así ya sé a quién tengo que condenar y sacar de mi entorno. No estos zorros que se quedan por detrás o que salen públicamente y se defienden, yo no fui, y con una condena de 1 año y medio. Chacho, ha sido condenado. De todas maneras, si me permites, yo cuando hacía la crítica a Podemos, a Sumar y a este tipo de partidos, es porque pusieron la vara de medir aquí arriba. Y desde el momento que se comenzaba una investigación, usted tiene que dimitir. Perdona, es la presunción de inocencia aquí, tenemos que respetarla. Y esto puede ocurrir en cualquier partido, en cualquier familia, pueden ocurrir estos casos. O es que no hay acosadores, violadores, padres que violan a sus hijos. O es que no hay incluso algunos que los utilizan de trata y demás, que lo hemos visto recientemente para difundir vídeos. Y eso pasa, la propia familia. Por eso cuando yo hablo de Podemos, de Sumar, de Más País, de lo que quieran, de esta extrema izquierda, como decía ella, más comunista en este caso, es porque todos los demás eran los malos. Los hombres eran los violadores, eran el demonio. Y no, perdona, al final se ha demostrado que aquella persona que salía en el Congreso de los Diputados, que iba también en los diferentes mítines, reconocido por él, era una persona completamente diferente a lo que vendía y a lo que además era capaz de votar y de cambiar las leyes. Esto me recuerda un poco cuando el día que entrevisté aquí al mediador, que creo que fue la primera entrevista que salió en los medios, hasta el día siguiente que él volvió a hablar, que estaba hablando del Tito Berni, y entonces nos dijo que lo de las prostitutas y todo el tema. Entonces estábamos aquí hablando y nos dimos cuenta que el día del que estaba hablando era el mismo día en el que en el Congreso se había condenado la prostitución. Sí. Entonces fue, la condenó a prostitución, pero después me voy a un burdel. Sí. Fue ese día. Entonces esto es como parecido, ¿no? Estás diciendo algo que no es. Entonces sí es bueno, por supuesto, que se diga y que se conozca. Pero yo creo que eso es más habitual, muchísimo, Dora, más habitual. El machismo está muy normalizado. No solamente en Podemos y en lugares nacionales, sino en territorios más cerquitas que tenemos, y en Canarias, y en diferentes partidos, porque elementos de estos hay bastante. Es que los partidos se constituyen de personas normales, como nosotros, del montón. De lo que hay en cada casa. De lo que hay en cada casa. No lo tenemos tan lejos, ¿eh? Y entonces, ¿qué ocurre? No, estamos muy cerca. Estamos muy cerca, Dora. Y también es verdad que cuando el personaje, porque para mí son personas, tienen poder, las mujeres se sienten intimidadas y les cuesta mucho más dar el paso de la denuncia. Claro. Y si ya no te digo, si el círculo es en un pueblo pequeño, ya es que no se atreva, ya es que se la envaina, porque su propio entorno le va a decir, vamos a generar problemas. Por lo tanto, el machismo ejerce sobre la mujer el poder absoluto, pero el poder no solo físico, el poder psicológico, y si tiene la oportunidad, el poder laboral. Porque el acoso y el maltrato parte de mi postura de poder, o yo soy mejor, aunque eso lo único que demuestra es que no vales para nada, yo soy mejor, yo tengo poder y yo puedo contigo. Porque si realmente tuviera el poder humano que debe de tener, no necesita maltratar a nadie. Son la gente infeliz y sobre todo los inseguros y cobardes son quienes hacen eso. Porque un hombre seguro comparte contigo todo, respeta todo, lo entiende. Aunque tengamos diferencias, pero los hombres inseguros son los que necesitan, para demostrar su poder, es atacar a la débil.
Sí, pero ¿para qué? ¿Qué es eso? ¿Eres un No, inseguro? atacarlo ¿O eres o un ir a meterle cobarde? mano directamente. Yo, Sí. ¿qué quieres que te diga? Esto habría que estudiar a cada individuo en profundidad. No, son Pero perfiles. yo creo que hay maldad. Sí, hay personas que disfrutan con este tipo de situaciones. Por lo tanto, no hay que buscarle más. Es decir, es como el caso de los... Bueno, intentamos justificar a este señor con el tema de que si tenía pues adicciones y demás. No, no, no. Es que tú puedes ser adicto a determinadas sustancias y no por ello tienes que ser un maltratador. No, porque Ni tú un- tienes que meter ni mano un o la presunto lengua hasta violador la o un garganta a acosador. alguien. No, Una no, cosa no, no perdona. justifica la otra. Es decir, el mal existe y es la realidad. Hay personas que son capaces de asesinar a otras simplemente por gusto. No es que están en una guerra o que están en un enfrentamiento, no, 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 porque disfrutan. Porque y en este existe caso, eso. Es existe. No podemos, bueno, para cambiar un poquito esta situación, ya que hablabas de dichos, a mí me gusta un proverbio judío que dice, que es este caso, ¿no? Dice, con una mentira puedes llegar muy lejos, pero sin esperanzas de volver. ¡Hala! ¡Qué bonito! Ese es Que es lo que creo fantástico. que va a ocurrir con este individuo y con muchos que están alrededor de él, que sí que es verdad que se ha demostrado, se está demostrando que muchos conocían esta situación, incluso casos anteriores, y que intentaron ocultarlo, incluso, aun sabiéndolo, lo pusieron de portavoz. Bueno, pues espero que todas las mujeres denuncien de esos círculos y círculos más cercanitos que tenemos por aquí en nuestras islitas. También las mujeres, si se den con esa fuerza de hacer lo que denuncien y que, oiga, que vayamos poniéndole ya cara, porque es lo que decía, ¿no? Una Porque ya cosa es es hora. tener adiciones de algo y otra cosa es que le metan la lengua hasta una persona aquí que no quiere, o en el mejor de los casos. Y que no se ataque a la persona. Y que no se Yo cuando ataque. escucho ahora hablando de... Es que si es... me da igual la profesión que tenga. Ha ido a una entrevista o ha dado... Pues que lo haga, no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, como decía, para eso está después el juicio. Pero evidentemente no tenemos que ir en contra de la persona que ha decidido denunciar, es que estaría bueno. Pero José Domingo, Y en el momento que crea oportuno, que se encuentre con fuerza también. Pero José Domingo, aquí hemos condenado la pederastia venida desde la Iglesia, de la Iglesia Católica, que es los Sí, casos sí. que conocemos. Pero eso no quiere decir que todos los curas sean malos. No, claro hay, que no. hay curas, frailes, monjas maravillosos, pero luego hay algunos que, vamos, que como Pero la que lo bruja decía en la yo, hoguera. que hay pues no son abuelos iguales. pederastas. Claro. Que hay padres que abusan de Eso sus hijos. Y no todos los padres son malos, Claro. no todos los abuelos son malos. Es decir, lo que decía yo anteriormente, y lo tenemos que entender, el mal existe y no tenemos que buscarle, o la maldad de las personas La maldad. existe, y no tenemos que buscarle atenuantes exteriores. No, 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 es que tú decidiste hacerlo. Así que asume la responsabilidad. Y yo añadiría, aunque saben que obviamente no me posiciono a favor de la legislación que existe actualmente con respecto a la criminalización del varón, pero sí es verdad que si ustedes han dicho cuando se siente con fuerza que vaya y denuncie, que las mujeres vayan y denuncien, pero es que hemos de considerar que no solamente son las mujeres las que vayan y denuncien, sino que toda persona que conozca un tipo de violencia de este tipo tiene que ir a denunciarlo. Es decir, cargar sobre la persona, sobre la presunta víctima, todo el peso de ir a denunciar algo no vale. Pero también tendrás que tener el permiso de esa persona. Claro, para apoyar. Si yo conozco un delito, lo tengo que ir a denunciar. Eso es la ley. Eso es la ley. Si yo conozco un delito, algo que considero delito, tengo que ir a denunciarlo. Porque es que además en eso se basa también la violencia de género. En la red de apoyo social a la víctima, siempre. Y luego también, recordemos que aquí, no recuerdo cuándo, pero seguramente les viene a la memoria a ustedes, un señor encuentra una pareja que le pega en la calle, le pega a la mujer y cómo terminó él en el hospital y en la UCI. El que fue a defender, porque al final le pegaron a él también. Pero hay que hacerlo. Pero socialmente tenemos que defenderlo, porque si siente que socialmente apoyamos a todas estas mujeres, hay recursos suficientes en esta comunidad, y ahora, como me dice Cari, nos centramos aquí en nosotros, hay recursos suficientes del 016, asociaciones, gobiernos, instituciones de apoyo a esas mujeres. Eso es real, pero también hay que ponerte en lugar de la otra. Si es acoso psicológico, maltrato psicológico, te va minimizando tanto, pero tanto, y te destruyen tantísimo, que como no tengas un apoyo social o de más gente, no Pero tiras adelante porque ya estás anulada. Fíjate en este caso, además, que esta actriz, para ir a denunciar y contarle la denuncia por lo que sucedió, mayormente las pruebas se basan en conversaciones de WhatsApp que tuvo con sus amigas. Es decir, todas las amigas de esta chica
sabían lo que había pasado y nadie dijo nada. Eso es lo triste, ¿no? Y a esto me refiero, ¿no? Es distinto cuando cualquiera de nosotros puede ser violentado en el entorno privado y no lo conoce nadie, sino la persona que agrede y tú. Eso es distinto. Pero cuando ya se va hacia otros ámbitos, es contado a un círculo de confianza cercano, el círculo de confianza cercano tiene que actuar también de alguna manera. Porque, por ejemplo, a ti te pasa algo, ¿no? Tú eres agredido de esa manera y tú me lo cuentas a mí, que soy tu amiga, pero tú me lo cuentas a mí nada más, tú no quieres porque tienes vergüenza, porque no puedes soportarlo, tú me lo cuentas a mí y yo voy a la policía y yo voy a denunciarlo. Y después vas tú y quitas la denuncia y la denuncias a ella por haber usado tus datos personales, que eso es delito. Y si al día siguiente no estoy... Eso es diferente. Cuando yo digo bulla, eso es denuncia anónima, diferencia. No es que denuncie yo como Isidora González Brito. Yo cuando veo un delito, como denunciante anónimo puedo hacerlo para que se inicie una investigación y se compruebe lo que yo he escuchado o he visto o me han contado. Eso es diferente. Yo anónimamente, porque está la protección de la denuncia anónima, cuidado con eso. Yo anónimamente denuncio que los vecinos que viven encima, al lado a esto, están todo el día peleando, están gritando mucho y yo siento que es una situación violenta. Anónimamente, por supuesto, es mi obligación. Es cuando ves un accidente y eres el primer coche, te tienes que parar a socorrerlo. Es tu obligación porque si no es un delito. Ya si eres el segundo no, porque ya puedes crear situaciones de tráfico y empeorarlas, ¿no? Pero desde luego que anónimamente, por supuesto que hay que hacerlo. Eso sí. Y si ves que están peleando en la calle, llamar a la policía. Si te pegan, sí voy. Si me cuentas que es una agresión de pegarte y eso seguramente sí lo denuncio. Pero si es una agresión sexual o algo, lo veo como más pudoroso para la persona que no quiere que a lo mejor yo lo cuente. Yo lo veo así, por eso te digo, haré mal. Pero si alguien me cuenta que un político o un humorista o un presentador o lo que fuera le hace eso a alguien y me lo cuentan, yo no voy a ir a la policía a contarlo. Eso te lo aseguro. No va a venir alguien a decirme, mira, me pasó esto, Cari, con este político o con este lo que sea, y yo voy y lo denuncio. El caso de Rejón salió porque... Sí, pues hay que ver la corresponsabilidad que tiene uno entonces con respecto a la permisividad que existe de que tengo conocimiento de una conducta y yo me la guardo y me la callo, ¿no? Pero es que es lo que digo, no es algo inventado, esto es ley. Es ley. Sí, yo entiendo lo que quieres decir, pero a la hora de la verdad... Y tampoco pondría de ejemplo, y lo decía José Domingo antes, tampoco pondría de ejemplo de las profesiones, porque al final me tiene que dar igual que sea presentador de televisión, que sea director de cine o que conduzca guagua. Es que me da igual. No, cuando tiene más relevancia da más miedo, ¿no? Es más ejemplarizante, porque cuando sale ese, los demás pueden decir, de primera línea. Pero no es la misma víctima ni es el mismo delito. Sí. ¿Y entonces? Lo que pasa es que se hace más eco, si en vez de Rejón, portavoz de Sumar, que ha estado en Podemos, hubiese sido... Uno de Vox estaría en todos lados. No, hubiese sido cualquiera en un pueblo que no tiene relevancia, que no lo estuviéramos comentando. Comentaríamos, pues mira, lo del San Miguel, que a la niña, ¿te acuerdas? Tuvo tocamientos, aquí se comentó, porque salió en prensa. Porque si no sale, no te haces eco tampoco. Es muy silenciado, porque además si algo se caracteriza, las agresiones a las mujeres es por el silencio que se toma, y es calles, incluso en la propia familia, Aguántate un poco, vete, te marchas, no denuncies, déjalo y si tienes hijos de por medio, aguanta un fisco. Eso es verdad, se silencia demasiado. Cari, yo creo que es un delito silencioso. Además, este es un programa, es verdad, es una televisión privada, pero también tenemos que dar, pues yo creo que una difusión de situaciones que ocurren, como lo que estamos viviendo hoy, pero sí que tenemos que ser conscientes, y lo decía en este caso Dora, que hay un teléfono que es el 016, que no deja huella. Vale. Es decir, si hay alguna persona que tiene conocimiento, que lo está sufriendo, lo lógico es un asesoramiento. Además, tienes asesoramiento jurídico también en este teléfono. Y hay que llamar, y hay que poner todo lo que esté en nuestra mano para intentar que esto no vuelva a ocurrir. Y evidentemente, si va también por una situación judicial, que vaya. Es decir, yo creo que cuando avanzamos como sociedad es cuando somos capaces de denunciar toda esta situación sin tener ningún temor a lo que pueda pasar, porque salvamos vidas, se salvan vidas. Y muchas veces es verdad que nos quejamos de que hay pocos medios para intentar evitar que esto pueda
bueno, pues cuando hay una denuncia y después al final vemos cómo esa persona es capaz de ir y asesinar a la otra, ¿verdad? Pues ojalá que hubiera más medios, ojalá que tuviéramos más protección, pero desde luego, si no hay denuncias, es como decíamos anteriormente, pero es que era un buen vecino, pero si se les veía muy bien, jamás detecté yo nada. Entonces, que eso nos ocurre aquí. Y descuartizó a los sí, niños. un Nos montón. ocurre aquí y lo hemos vivido. A lo mejor lo tenemos en nuestra propia familia, en nuestra propia calle, en nuestro propio municipio. Nuestro trabajo, en Sí. todo. Y Conviviendo. evidentemente que es 0,16. complejo cuando, la complejidad no la vamos a quitar, es complejo cuando te lo cuentan en confianza, un compañero, un amigo, un hermano. Pero claro, el otro caso que nos podemos encontrar es el de que aparezca en una esquela. Sí. Y ese sí es verdad que el remordimiento Y ese te sí que no tiene solución. 0,16, 0,16. Bueno, vamos a hablar de la trama Coldo, pero no sé muy bien si de los hidrocarburos, de Europa, de lo de Delcy, el oro, de que la Buco interviene mensaje de Torres a uno de los jefes de la trama Coldo. Es que hay tantas cosas. ¿Tú qué visión tienes ahora? Porque claro, esto va avanzando semana tras semana y más grande se pondrá. Parece una telenovela en la que van saliendo episodios cada vez que uno enciende la tele por la mañana, ¿no? Y aparece un episodio nuevo, ¿no? Lo último que escuchaba era el audio este de Coldo que mandaba Ángel Víctor Torres con respecto a eso que tenemos acordado y tal, y estaban pues cerrando un acuerdo, y Canarias, eso, vamos a hacer el contrato con esta empresa que es muy buena y además está ahí en Canarias, y Canarias va a ser la primera, a ver cómo tú lo ves, tal y cual. Y resulta que Ángel Víctor Torres no conocía a este señor, no había hablado. Al final nos damos cuenta de que es una trama que va de arriba a abajo dentro del Partido Socialista, que ha sido muy grave, que ocurrió además en una época dura para el mundo, pero también para nuestro país, ¿no? Incluida Canarias, que era la época del COVID, en la que mucha gente perdía a sus familiares. Había una trama tremendísima entre el Partido Socialista a distintas escalas. Claro, a distintas escalas, hasta que llega el punto que el presidente, el uno, tendría que estar informado de todo esto, ¿no? A mí me parece que se ha puesto también a Ábalos, al ministro Ábalos en su momento, por el Partido Socialista como un chivo expiatorio, ¿no? Vamos a intentar que toda la culpa de esto vaya hacia él, que se cierre aquí, este es el techo del caso, que con él se ve la justicia todo lo que pueda, y además nosotros nos vamos a personar para que así sea, y ya está. Vamos a intentar que no trascienda más. Más triste aún la colaboración con Delcy Rodríguez, que en cualquier caso a nosotros, estos diferentes medios de comunicación desde el principio se hicieron eco, ¿no? Del tema de las maletas, las famosas maletas del aeropuerto, ¿no? Pero desde luego deja mucho que desear, de nuevo, que con un país tan sufriente como, y hemos visto las elecciones y hemos hablado mucho de ello, de Venezuela, que hay gentuza liderando Venezuela, gentuza, sean recibidos aquí como si fuese un compadreo de narcotraficantes. Esto no puede ser. No somos serios, y es la realidad. Y eso por lo menos es lo que permite el Partido Socialista. A mi juicio, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo allá donde puedo, a mi juicio, una de las políticas erróneas del Partido Socialista cuando ha estado en el gobierno central es las relaciones internacionales. Lo he dicho cuando hacemos referencia con la inmigración ilegal, pero en este caso incluso también, porque las relaciones que establece con un país y con los gobernantes que están en ese país son tóxicas, negativas, pertenecen a una trama. Es decir, no estás dando una buena imagen. ¿Para quién? ¿Para ellos? ¿Para Venezuela? No, para el resto, que tiene un trato contigo protocolario, internacional, lógico, entre dos naciones. Pero tú estás en el compadreo de las maletas, ¿no? Es muy triste. Y yo creo que nos va a seguir sorprendiendo esto. Parece que es el cuento de nunca acabar. Tengo ganas de que se cierre ya completo y hagan un documental de esto, como ahora los de moda de True Crime, ¿no? Hagan un documental de esto, de PSOE Crime, y yo creo que todos
disfrutaremos viéndolo, sabiendo la verdad, pero entristeciéndonos de lo que ha estado gobernando nuestro país y también Canarias. José Domingo, ¿tú cómo ves? Bueno, yo creo que al final tenemos todos un grave problema, toda la sociedad, porque al final, y lo digo además con cierta tristeza, el nivel ético al que ha puesto el presidente del gobierno de España en estos momentos, Pedro Sánchez, es decir, el Partido Socialista, de lo que es la verdad y lo que no. Aquí da igual tú mentir como presidente, lo que hablamos antes del otro de Rejón, ¿no? La hipocresía. Si ahora mismo hubiera estado gobernando la derecha en España y le sucediera la mitad de lo que está pasando ahora, estarían ardiendo los contenedores en las calles y todo el mundo manifestándose. Si no todo el mundo, una gran parte de la sociedad. Tenemos un presidente en el que se está investigando, algunos dicen todavía la palabra antigua de imputado, ahora es investigado, en el que se está investigando a su hermano, nada más y nada menos que al hermano del presidente, y puedo decir por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencia, que se está investigando a su mujer por tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional, en el que se está o se va a investigar ya de una forma más rigurosa, ya está en los propios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pues al antiguo secretario de organización del Partido Socialista y ministro también de nada más y nada menos de Fomento, es decir, del que tenía la gran cantidad de presupuesto del Estado español, en el cual en esos informes no solo se nombra a empresarios, bueno, más que empresarios podríamos decir conseguidores, ¿no? Como es Víctor de Aldama, en el cual tiene negocios ya no solo con aerolíneas, sino también con estados, en el que vemos el caso del presunto oro en maletas para que vengan de Rusia, España, Venezuela, bueno, ese tipo que parece de película, pero que está pasando, que nos negaban que hubiera ocurrido, que nos negaban que tuvieran la información, y al final se ha demostrado que nos mentían en nuestra propia cara. Un poquito todos, porque Marlaska ayer también decía, Bueno, el otro día decía que Marlaska, no sabía, pero sí. Y ya, el antiguo presidente del gobierno de Canarias, también del Partido Socialista, como fue Ángel Víctor lo negó. Y ahora estaba viendo las imágenes que aparecían aquí, pero yo busqué un par de titulares para que no digan, no, lo dice José Domingo, viene aquí de Coalición Canaria y además de diferentes tendencias ideológicas, ¿no? Ángel Víctor nos dijo que a él nadie se le había puesto en contacto ni se había reunido, son palabras de él, para, bueno, pues a una empresa beneficiarla para que tuviera los 4,5 millones de euros de mascarillas del gobierno de Canarias. Y nos dice, por ejemplo, el periódico El Español, que aquí por ejemplo sale con el diario de avisos, los WhatsApp desmienten al ministro Torres y prueban su relación con la trama Koldo, nos debe, entre comillas, una grandísima. Mira, ahí está diciendo el actual ministro, pues esas palabras de que no conocía, ¿no? El Confidencial, el ministro Torres aseguró a la trama la buena recepción de ella. Fíjense, Pedro Sánchez premió al que llevó sanidad, y cómo la llevó sanidad durante la pandemia en España, como candidato, porque fue una promoción, como candidato a Cataluña. Digo para que vean cómo es Sánchez, ¿no? Que al final le gusta ir poniendo en diferentes lugares. Y dice, la buena recepción de ella al negocio de las PCR. El Economista, la UCO desmiente al ministro de Política Territorial y Armengol sí que conocía a Koldo. El Mundo, el WhatsApp de Koldo al ministro Torres, creo, eso lo dijo, entre comillas, creo que interesa mucho a Canarias, es cojonudo. Entonces, si nos mienten en nuestra cara, si sabemos de los presuntos negocios, porque en el caso del antiguo secretario de organización es que le pagaban hasta el piso de su novia, de su pareja. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Es decir, por eso decía yo lo de la ética y la moral, es decir, ya está tan bajo el nivel, vale todo por permanecer en un sillón, el mismo que nos decía que sin presupuestos no se podía gobernar, y que le decía a Mariano Rajoy, usted si no es capaz de sacar los presupuestos tendrá que dimitir, y ahora dice que da igual que haya presupuesto. Y vale todo, y al final jamás se ha demostrado en tan poco tiempo que lo importante es el sillón, y cuando uno tiene un cargo de esa responsabilidad, lo más importante son sus ciudadanos.
Dora. Bueno, ni sé por dónde empezar. Vamos a ver. Lo del hermano de Pedro Sánchez, estoy en un solo hermano, es músico, es funcionario y además dirige orquesta y como todos los artistas cotizan donde le pagan. A veces cotizan en este país, que es lo que tiene que hacer, no como los influencers o los youtubers que se van a Andorra. Bien, salió publicada su declaración de la renta de arriba abajo. Trabaja para las administraciones públicas y para quien le contrate. Hasta ahí bien. Es verdad lo de la señora Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, 3/4 de lo mismo, al final queda en nada, pero bueno, no es la primera vez y todos sabemos la guerra sucia de la policía de la derecha, de la policía del señor Rajoy. Investigados muchos, todos. Yo he visto ahora lo de Ángel Víctor, todo ese mensaje, y yo me pensé, ¿y si ahora yo cojo y le mando a José Domingo un mensaje, todo lo que me da la gana? Y me lo guardo. Y al tiempo digo, voy a usarlo ahora. ¿Quién es el culpable? ¿Tú porque recibiste el mensaje o yo porque te mandé la diatriba que a mí me dio la gana y no tengo tu respuesta? Sí, culpable no es el mensaje que nos mintió. Vale. Primero. Como mínimo que nos mintió. Ya después habrá que depurar responsabilidades. Eso. En este momento, investigados ministros, tenemos al señor Ábalos, que desde el minuto cero, que parece que iba a ser imputado, se le puso fuera, se le suspendió de militancia en el partido porque nuestros estatutos no lo permiten y así debemos hacerlo. El resto no, porque no somos jueces dentro del partido. Está ahí la Administración de Justicia que condenará o no al señor Ábalos con la investigación que tiene. Si gobernara la derecha, pues mira, del gobierno de Aznar, de 14 ministros, 3 están condenados. Entonces, claro, nosotros creo que tenemos alguno menos, igual no nos tocaban a tantos. ¿Cómo sigan así? No hay ninguno condenado, imputado solo está Ábalos, que no es ministro, lo echamos fuera, no lo mantuvimos, Lo no le mantuvieron como no le diputado. mandamos WhatsApp, ánimo, Le Camps, dejaste ánimo. presentarse como diputado. Claro. Si tan claro tenías que era un Claro. presunto corrupto, no pero haberlo es que dejado no ir en lista. Es que como no lo teníamos claro, no se tenía claro, no estaba claro. entró, pues claro, yo qué sé. Pues entró porque vamos a ver, y de diputado, el acta es de él, aunque ya se presentaba ahí una sigla, igual que la de los concejales, por eso mantiene su acta como diputado, y el acta no se le puede quitar, se le puede, como militante sí, pero el acta es de la persona aunque vaya bajo una sigla, y tú lo sabes muy bien, José Domingo. Yo lo que tengo muy claro es que todo esto va a quedar en nada. Lo que pasa es que se está tirando el chicle, porque mientras hay un equipo de gobierno que mal o bien está gobernando, está tirando para adelante en este país, donde la economía ha subido como la espuma, y es intachable, y no lo dice el presidente del gobierno, lo dice Europa, lo dice el Financial Times, lo dicen periódicos y entes que saben más que todos nosotros juntos, pues por lo tanto algo va bien. Con la economía no nos metemos, porque no podemos, porque va bien. Entonces con los trabajos sociales, la aportación, no, eso tampoco. Con que se descalabró total la situación y está durmiendo ahí en el limbo los independentistas catalanes, eso tampoco, porque nos da negocio. Entonces, ¿qué nos metemos? El resto de los partidos que no tienen ningún proyecto de país, que el único proyecto de país que tiene uno es 17 millones para publicitar los toros mientras quito la unidad de emergencias, hablemos de Valencia con lo que ha ocurrido. O con aquel partido que ha decidido que todo el problema de este país son los migrantes. Bueno, no sé en qué pueblo vivían, pero toda la vida hemos tenido migrantes. O del otro señor que se pasea ahí con el barquito, los narcotraficantes, y no es que se haya hecho la foto en un evento, en un mitin, en cualquier cosa, no, eso ya es con alevosía. ¿De qué estamos hablando? De un gobierno que ha aumentado casi un 300% las ayudas a los estudiantes en becas. De eso, ¿por qué no hablamos de eso? No, ¿Por qué no hablamos de transporte que se ha abaratado? No, eso no interesa. Solo nos interesa hablar de Europa, de lo de los porque estamos vamos a ver, hablando pero el del rescate de Europa, espera, de los sí, hidrocarburos, sí, de los ahora te lo Delphi, explico. de las Espera, mentiras que nos vamos a han dicho. adelantarme, pues quito la parte que estaba diciendo. Vamos a ver, el rescate de Europa, lo curioso es que cada vez que meten un empresario, una empresa de por medio, es el propio empresario, lo que no ha pasado en la historia de España en democracia, nunca ha salido a decir, sabiendo perfectamente que no tiene nada que ver con nosotros, ni empatizan con los socialistas, para nada, dichas multinacionales, a decir que lo que se ha hecho correctamente y que no es así. Es verdad que de 2 palabras yo me puedo inventar un libro, que es de lo que están vendiendo justo los mismos medios desde su libertad absoluta, ¿vale? Pero yo sé y tengo la certeza absoluta que todo esto va a caer por su propio peso, porque no es la primera vez que nos ocurre, porque pasamos de vaya ese señor González, alargue ese señor Zapatero, ahora a señor Sánchez.
Eso nos ha pasado siempre, estamos acostumbrados. Somos el partido que más ha gobernado este país y que más cambios sociales ha hecho. Cuando llegan los demás, nos empobrecen a todos, se quitan los impuestos a los ricos y a ustedes a pasar miseria. Llegamos nosotros y hacemos los descambios. Y eso molesta, pero mucho, mucho, mucho. Y yo lo puedo llegar a entender de la misma manera que entiendo cuando llega la derecha, hace los cambios que hace y se olvida de los españoles. Pero eso no pasa. Y ahí tenemos la muestra en las comunidades. Eso lo tengo claro. Y claro, tenemos que inventar, pero es que inventamos unos cuentos tan absurdos. ¿Por qué? Porque no hay de dónde cogernos. Porque ustedes se creen que si de verdad hubiera algo realmente condenable, ellos estarían tan tranquilos como están, ¿no? Tranquilos, yo no los veo mucho. No, pero es que tampoco. Es que esto es indefendible. Es que te va. No para ti. Perdona, es Dora, que yo puedo pensar lo mismo de Dora, ti. no te crees lo que estás diciendo. Igual, de verdad, Dora, absolutamente. es que es imposible que tú... Yo te tengo como una persona que por lo menos eres capaz de dialogar, No, venimos por aquí, supuesto. bien, una buena Sí, lo es, relación, sin duda. bien. No, si me dices que bien. no, y además Pero empatizo esto es con imposible ideas de contrarias creer. a la mía porque ¿Qué? creo que es razón. Es imposible para ti porque hay un objetivo y el objetivo es No, fuera el sanchismo, ahora es fuera Pedro Sánchez, mañana no sé qué. Solo hay un objetivo por parte de los partidos de la derecha y es tumbar a Pedro Sánchez y le está sentando fatal porque no lo logra. Eso es todo, no hay más. Y vamos a ver las editoriales, las declaraciones de políticos, es que lo vemos continuamente y lo tenemos claro y lo tenemos asumido y lo tenemos interiorizado, pero no nos vamos a ir, vamos a seguir gobernando hasta que lleguen las próximas elecciones y todos los ciudadanos, todos ustedes decidan lo que les dé la gana, porque somos libres de votar lo que queramos y empatizar con quien queramos, pero lo que está clarísimo, y luego iré bueno, eso me toca después en el latigazo, ¿no? Vale. El rastrillazo, ¿no? Y les voy a demostrar de qué manera trabaja la derecha y cómo lo único que se dedica es a privatizar y no nos estamos dando cuenta, ninguna cuenta. Y eso es lo que interesa. Mientras tenemos unos partidos en gobierno, que vayamos a la comunidad que vayamos, según en qué comunidad se gobierne, tengo unos servicios o tengo otros. Pero eso nos pilla lejos, luego hablaremos de Canarias. Pero yo tengo la certeza absoluta de que tanto Begoña Gómez como el hermano, como el cuñado, como Ángel Víctor, son inocentes, pero hay que crear historias, hay que vender medios y hay quien les interesa, porque claro, es un enemigo a batir. Si estuviéramos débiles, esto no ocurriría. ¿Eh? Yo creo que la declaración de Ángel Víctor Torres tiene su trampa, porque él dice, no me llamó. Claro, yo creo que no lo llamó, sino que estaban hablando con audios de WhatsApp. Le envió un Y WhatsApp. ese es el truco, la diferencia. Obviamente no creo que el señor Koldo haya mandado una retaíla así por el WhatsApp y el otro no le contesta, ni estuviera en ningún tipo de contexto en el que él se inventó aquello y ya está. Obviamente tiene el contacto, estaban hablando, hay un audio y hay una conversación de por medio. Esa es la realidad. Y después Ángel Víctor Torres lo que dice es que no lo llamó. Claro, no lo habrán llamado, le habrán mandado un WhatsApp. No, y una cosa que se me olvidó decir, que era lo de las mascarillas. La gravedad que vivimos, la crisis del COVID fue terrorífica, que parece que la hemos olvidado. Yo, desde el sector que trabajo, educación, fue terrible, fue horrible, no nos vimos las caras, murieron mucha gente, se quedó mucha. Pero es que encima, los mismos que ahora están diciendo que no se hizo de manera regular según en qué administración, esos mismos políticos que según en qué administración, porque ellos no estaban gobernando, no se hicieron regular, hicieron todo lo que pudieron. Y para eso estaba la ley de emergencia. Lo hicieron en su pueblo como pudieron y como atinaron. Es que lo hicieron en su ciudad como pudieron y atinaron y lo sacaron adelante, porque en esa situación lo único que queríamos era mascarillas y medios y recursos, no solo para nosotros, los ciudadanos, sino también para todos aquellos profesionales que vivían de precario, que estaban en precario y que también les afectaba muchísimo. No nos olvidemos, es como veo un accidente de tráfico, el tío se está muriendo, pero bueno, como resulta que el desfibrilador este es caro, voy a esperar que venga otro. No, había que actuar de una manera. Lo que no había que actuar es corruptamente. Y además era un momento que no había ni dónde comprarla, porque recordemos todos que no sabían ni si se fabricaba, que la gente la hacía de tela en la casa, porque no teníamos, las fábricas estaban saturadas. Y luego mientras había una presidenta de Madrid que se hacía la foto en un avión que no traía nada, o que su hermano se llevó a la comisión, que es legal, aquí no pasa nada. Dependiendo de que lo haga, criminal yo o lo no. que sí creo que hay que tener en cuenta es que aquí en Canarias, en el Parlamento de Canarias, hay una comisión de investigación del caso Mascarillas, donde hay 4 millones de euros que no se saben a dónde pararon porque se adjudicó a una empresa que después aquí no llegaron las mascarillas. Y está abierta esa comisión de investigación en Canarias. Pero es que es normal que se haga. Un país democrático tiene que investigar. Luego veremos los resultados. Bien, vamos a centrar un poco el debate en el que era el objeto, que es la presunta corrupción del Partido Socialista. Nos guste más o nos guste menos, porque están gobernando, sea del pasado mandato en Canarias como el actual en el gobierno de España.
y al que podríamos sumar muchos más, desde Tito Berni, desde el caso mediador aquí en Canarias, hasta la leche de vaca para promocionarla y demás que todos conocemos que está sub judice, es decir, que todavía se está investigando. Bueno, de verdad que como ciudadanos en pleno siglo XXI permitimos la mentira. Yo no la permito. Y a mí me parece que nos está engañando. Y que se ha demostrado, porque además con los audios, con las conversaciones, es que el propio informe de la UCO, vamos, es aplastante. Cualquier persona con un poquito de dignidad con esto, yo hubiera dimitido y hubiera dejado a savia nueva. Porque el gran problema que tiene el Partido Socialista se llama Pedro Sánchez. A mí me da igual que gobierne la izquierda o la derecha en España. Como Partido Nacionalista y Coalición Canaria, me da absolutamente igual. Yo lo que sí quiero son personas que gobiernen con sus errores, pero que no nos falten a la verdad. Y decir que hoy la economía va bien, evidentemente la macroeconomía, pero que le pregunten a cualquiera de los que están viendo si ahora vive mejor que hace unos años, si puede acceder a una vivienda, si puede pedir una hipoteca, si puede ir y llegar a final de mes con lo que gana, pero es que no los vemos en las calles manifestándose, pero es que no sabemos la situación que estamos viviendo. Sí, muy bien, usted diga, hemos dado no sé cuántas becas. Mira, al final, si con tu sueldo jamás habíamos tenido una clase trabajadora tan empobrecida como ahora, jamás, y no solo es responsable el Gobierno de la Nación, también las comunidades autónomas, todos en definitiva, pero no podemos decir que la economía va bien, porque no es una realidad. Y jamás habíamos tenido un presidente del gobierno como el que tenemos ahora, en el que le da todo absolutamente igual. Decía, va a quedar en nada. Mira, lo primero que hizo es utilizar a la abogacía del Estado para intentar que su mujer, bueno, para que se desterrara ya el caso. Y no lo consiguió. ¿Sabe lo que le hicieron? Imputarle 2 delitos más. Por lo tanto, eso de que va a quedar en nada. Y que ya tan solo por el mero hecho de la ética, una persona que no ha ido a la universidad ni ha sacado una carrera, ¿cómo te va a dirigir un máster? ¿De verdad? Es que, no sé, a lo mejor, como dije yo en el último programa que estuve aquí, es decir, no por leer un libro de medicina te conviertes en médico. Y no por ser la mujer del presidente y tener influencia vas a dirigir una cátedra. Vamos, todos sabemos por qué llegó a donde llegó, o es que nos chupamos el dedo. Y lo de Koldo exactamente igual, y lo de Ábalos lo mismo. Y decir que no, que el partido tomó medidas. ¿Qué medidas tomó? Lo quitó de la Secretaría de Organización, pero lo mantuvo de diputado. Entonces, ¿qué medida fue? No, se le quitó toda la vez de diputado. No. ¿Cómo que diputado? Se presentó por el Partido Socialista, Dora, por favor. ¿Cómo que por su cuenta? El secretario de organización estuvo hasta que entró el compañero Óscar, ¿vale? Pero a él cuando lo quitaron, sí, se llamaba Óscar, el compañero actual de Rioja. Vamos a ver, el mismo día que se le cesó como ministro, el mismo día que se le cesó como... Europa. La Rioja está en España. Los viajes, Dora, los viajes. ¿Los viajes de quién? A Óscar. Bueno, tú sabrás más que yo entonces, pues vale. Yo, como no le conozco sino hace 17 años, pues vale, él sabe más que yo. Vamos a ver, se le cesó de ministro, se le cesó de secretario de organización y se le quitó de militante del PSOE. No es cierto. Vale. No es él cierto. se quedó de diputado, es verdad. No. Se puede buscar, bueno, podemos buscar en el móvil si quieren. Pero bueno, da igual. A él se le cesa. Bueno, se le cesa. Pedro Sánchez el otro día explicó que tomó la decisión porque el gobierno tenía una crisis de gobierno. Sí, es verdad. Y además recordemos, no solo cesó en ese mismo momento al ministro Ábalos, sino también a la compañera Carmen. A los dos los cesó a la vez. Vale. Tenía una gran crisis de gobierno y lo que hizo fue quitarle el cargo orgánico y el de ministro. Pero después hay unas elecciones posteriores en el que él se presenta como diputado por... ¿Cuándo fueron las elecciones posteriores? ¿Cómo que las elecciones posteriores? Pedro Sánchez, ¿las últimas? ¿Las últimas elecciones? ¿Las nacionales? Sí, las de hace nada. ¿Las de cuándo? ¿Cómo que las de hace nada? Vamos a ver, Dora. Vamos a ver. Pedro Sánchez no ganó las últimas elecciones, tanto que hablamos de... No las ganó, ¿verdad? Las ganó el Partido Popular. Sí. Pactó. Y en esas últimas elecciones, que ya no era ministro, evidentemente, porque hubo una renovación anterior, fue, no me preguntes ahora por qué comunidad autónoma, pero se presentó como diputado en el Partido Socialista. Es por la Comunidad de Valencia. Se presenta él porque es de Chiribella. De donde sea. Vale, bien.
Lo que está Espera, claro espera, es que... ¿qué acabaste? Acabaste, espera, Sí, bueno, es que acabaste. poco más, es decir, Vale. defender lo indefendible. Yo entiendo que tú vienes aquí por la posición del PSOE, pero es que no hay cómo tragarse. No, es que es la yo realidad. defiendo lo que me creo. Si no me lo creo, me callo. Porque yo tengo la capacidad de defender mi partido cuando me lo creo, pero también de defender a dirigentes de otros partidos cuando también creo que se hace una justicia con ellos. Y esto aquí lo tengo yo más que demostrado. Pero tú crees que Y he es llegado a injusto eso lo que se está porque haciendo con Coldo, tengo que ser lo que se está haciendo con Ábalos, Eso me da asco. lo que se está haciendo con Tito Si Berni. toda la gente que ha cometido un delito tiene que pagarlo. Y primero que nada los tienen que pagar los de mi partido, porque no vamos a pagar por sinvergüenza nosotros, el resto que nos estamos currando el partido. Todo aquel que mi partido la hace, la paga. Y si está militando, se le quita de militancia y se la da de baja. Y si tiene alguna responsabilidad institucional, también, excepto las actas porque son de ellos. Porque lo que está claro es que el resto de la militancia y el resto de los simpatizantes no vamos a pagar por la frescura de otro o por la sinvergüencería de otro. Eso también lo tenemos claro y lo tenemos en nuestros estatutos. Y me avergüenza muchísimo cuando hay de otros partidos, pues vale, que se las envaine. Pero cuando toca el mío me siento muchísima vergüenza. Eso lo tengo clarísimo. Y por eso no defiendo lo indefendible. Creo absolutamente en la presunción de inocencia. Por supuesto que sí, pero como nosotros somos más papistas que el Papa, antes de que sea el juicio, los echamos. Ya está, es que somos así, ya está, es que no hay más vuelta. A mí me gustaría añadir... Lo tengo aquí, si a quieres, mí para dar el dato. Vale, que vale, me gustaría vale. añadir... Se le cesa en julio de 2021 Y se presenta después a diputado. se presenta en 2023. Vale. Por lo tanto, eso de que decías Vale, que no vale, es pues cierto ya que está. se le cesó, pues ya lo vemos. Y en 2023, Ahí. a final 2023, cuando salió lo de las mascarillas, ¿no? O lo de Coldo y Aldama, que Aldama también estaba en la foto Ya del tenían PP. conocimiento. Eso lo bien sabes tú de mi partido y qué poquito No, sabes En del cualquier tuyo. caso estamos hablando busquen en desde el- antes y cuando Dora mencionó que estábamos viviendo una pandemia muy complicada en la que todos estaban haciendo lo que podían y no sé cuánto, estamos hablando del mismo Partido Socialista, como dije antes, en el que hay una comisión de investigación por 4 millones de euros que no se saben dónde están porque no llegaron las mascarillas de una adjudicación que se hizo una empresa, y es el mismo Partido Socialista que a nivel nacional nos dijo en las desescaladas que había un comité de expertos que no existía y que un comité de expertos que no existía preparó la desescalada. Es el mismo Partido Socialista que está faltando a la verdad, y en eso lo comparto con José Domingo, en todos los casos, desde Canarias hasta a nivel nacional. Y esa es la trama, insisto, que va de arriba a abajo e influye desde el PSOE central a cada una de las autonomías, y en este caso nos ha tocado de lleno a nosotros. Y cuando decía, y además lo puedo... a mí me tocó gestionar un municipio de más de 50.000 habitantes en la pandemia. Como era Granadilla Bona como alcalde. Era José Domingo, para la gente que no sepa que nos esté viendo ahora, alcalde de Granadilla. Y por eso digo lo de la mala gestión en sanidad. En aquel momento acatábamos todo lo que nos llegara porque era lo que había que Es lo hacer. que, es que había que hacer, había que salir de Es lo esa. que había que hacer. Otra cosa diferente ahora, pasado el tiempo en el que podemos hablar y explicar, en el que se tomaron muy malas decisiones en algunos aspectos. Y el primero fue el de la comunicación. Porque a nosotros, a los ayuntamientos, que al final somos la puerta de entrada, van a buscar al alcalde, todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Es decir, al que conoce todo el mundo, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no sé cuánto, nos enteramos al mismo tiempo que los ciudadanos. Y lo que tú no puedes hacer es que te cojan, vía decreto, la playa abierta al 50%. Abre usted la playa a partir de esta tarde, a partir de mañana, al 50%. ¿Y cómo controlas todo el aforo de la playa? ¿Cómo haces la contratación? Y digo lo de la playa por poner otros ejemplos, ¿no? El tema de las mascarillas, primero que no, entendemos todos que es que no había mascarillas en España, no es necesaria la mascarilla. Después sí es obligatoria la mascarilla. Bueno, hubo una serie de circunstancias que fueron muy preocupantes y entendemos que era muy difícil gestionarla, pero ahora podemos decir que había decisiones que no eran entendibles. Yo tengo claro que si esta pandemia ocurriera otra vez, que no va a ocurrir y no, por favor, que no ocurra nunca más en la vida, hemos aprendido de los errores, porque era la primera vez que eso ocurría, encima no nos ocurría en nuestro país, ocurría a nivel mundial, ocurría en todos los lugares, y por mucho que tú pidieras ayuda a los demás para que te explicaran cómo le iba a ellos, le iba igual, Peluquería, porque es algo me que acuerdo. no... Sí, eran disparates así, ¿no? Barbaridades. Es verdad, y sobre todo la gente que se quedó por el camino, que eso es innombrable, 7.291 de señores residentes mayores en Madrid dependientes, porque la señora decidió que no debía de ir al médico. Bien, y el resto, los miles que acumulamos. Es verdad, es cierto. Y si te fijas, según qué comunidades y cómo se gestionaran por comunidades, sorprendentemente en una la incidencia fue tríplica y 4 veces más que en otra. Y es verdad que la nuestra, al ser islas, estar aislados, pues como que nos fue un poquito mejor. Pero, desde luego que fue terrible, horroroso. Y que si de verdad alguien, a propósito, se quedó con dinero de nuestro bolsillo, porque al final el dinero de todos nosotros,
esa persona tiene que ser condenada. Eso está clarísimo. Bueno, pues, y si hay alguien que sabe tantos datos, está tardando en ir a Fiscalía y denunciarlo y poner todas esas pruebas que tiene en Fiscalía. Ya se pues está esto, como investigando, decía... ¿Perdón? Que ya se está Pero, investigando. pero también una comisión de investigación, ¿cuántos meses Pues lleva? como decía ¿Cuánto les pagan por asistir a las antes reuniones? Naim, Porque es esto que parece- les va a salir más caro que los 4 millones de Es las más, mascarillas. En Baleares incluso las pagaron llegando defectuosas. Bueno, pues como decía antes Naim, parece una serie por entregas, un culebrón, decía, pues una serie con capítulos que cada día nos vamos enterando, afortunadamente. Afortunadamente nos vamos enterando, no quiero decir que el suceso, lo que ha ocurrido es afortunado, obviamente. La huelga, ya nos quedamos casi sin tiempo, pero me gustaría saber su opinión de la huelga de conductores de guaguas de estos días, de esta semana. José Domingo, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo demostrarles mi apoyo, es decir, entendemos que es una situación que evidentemente con una edad prolongada y además con lo duro que es ser conductor de guaguas, es decir, ser guagüero o de un medio de transporte, evidentemente pues deberían de jubilarse antes. Pero a mí lo que me lleva a esto es una reflexión todavía mucho más profunda. Deberíamos de examinar los diferentes puestos de trabajo y que lo necesitan de verdad. Es decir, que tú cuando llegas a los 65 años, pues realmente no estás, después de haber estado ahí sentado todo el día, la tensión que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en las carreteras, no solo aquí en Canarias, sino en cualquier lugar de España, y evidentemente es un sector que lo sufre, por lo tanto, todo mi apoyo. ¿Cómo lo viste tú, Dora? Ningún trabajador como sindicalista, porque también soy sindicalista, ningún trabajador va a la huelga. Ese es lo último que hacemos siempre. Estamos luchando en los comités, en las coordinadoras, con el empresario o con el político de turno que nos toque, dependiendo del sector público o privado. Y lo último, cuando llegamos a una huelga, es que ya es el límite total, porque siempre plantea sobre la mesa, pongo 200 sabiendo que no voy a conseguir 200, pero al menos 100. Y eso ya lo conocemos, porque es el mecanismo que tenemos durante años de experiencia. ¿Qué ocurre? Que cuando llegas a la huelga es que ya es insostenible la situación. Y es que o el empresario o el político responsable de turno es sordo, ciego y mudo, o no tiene capacidad de negociar, o las circunstancias que sea. Pero que quede claro que ningún trabajador quiere ir a la huelga. Porque primero que nos descuentan un montón. Porque nos descuentan el día, no el sueldo, nos descuentan el día la seguridad social y todo. Y como vayamos 5 días ese mes, para comer nos vemos negros. Cuando un trabajador va a la huelga es el último cartucho que tenemos para reventar. Y si los guagüeros, que encima ha sido un éxito de convocatoria, han ido, o los conductores de guagua, les garantizo que tienen razones más que sobradas para ir. Y ningún trabajador quiere que otro trabajador de otra entidad o de otra empresa lo pase mal porque no presta sus servicios. No lo quieren porque también su familia tiene ese problema. Cuando ha llegado es así. Lo que yo no entiendo y no me entra en la cabeza es como no se han sentado, han hablado, pero es que lo ignoran. ¿Qué cuesta sentarte? Y hasta que no llegues a un acuerdo no te levantas. Yo he tenido negociaciones durísimas, sobre todo con Ruano, y llegar a acuerdos al final. Hubo un momento que yo decía, yo creo que hemos llegado a acuerdos por agotamiento, ya se quieren ir, tienen hambre, más que por lo que estamos planteando. Pero se llega, y si no la huelga y la manifestación. Pero desde luego mi apoyo absoluto a todos esos valientes que a día de hoy todavía se atreven a luchar por sus derechos. Me parece de lo más honorable. Sí, yo en primer lugar sí, algo que me parece importante, y es que se ha señalado que a pesar de estas huelgas, pues sí se va a mantener el transporte escolar, ¿no? Que es uno de los, yo diría, esenciales en el caso del transporte en este caso. En cualquier caso sí comparto también el tema de la revisión acerca de la jubilación, porque yo, como saben, no sé si lo saben todos, pero yo trabajé 5 años en una empresa de servicios funerarios. Y claro, había compañeros que claro, uno es joven y mozo y saca la fuerza de donde puede, pero yo era asesor familiar, pero en muchos casos pues tendrías que atender a lo que saliera, ¿no? Incluido también viví esa época de la pandemia. Había compañeros con 60 años que tenían que hacer un esfuerzo físico del que no estaban capacitados muchas veces, ¿no? Para poder realizarlo en un sector tan delicado y tan esencial a la vez como es el de los servicios funerarios, ¿no? Y lo viví directamente, ¿no? La pena que te da de una persona que realmente está a las puertas de irse, no puede irse todavía,
pero es que tampoco puede desempeñar su trabajo del todo, que al final lo que le acaba generando a la persona es una frustración tremenda y en muchos casos, en los trabajos en los que genera un esfuerzo físico, mental, que con la edad también se ve mermado, la consecuencia es una baja médica, probablemente, ¿no? Y es muy triste porque al final genera, como digo, procesos de frustración en la persona, lo que se conoce en el ámbito laboral como el burnout, ¿no? El queme de toda la vida, con las personas que están a las puertas de una jubilación y que no llegan. En cualquier caso, otra de las reivindicaciones de los choferes era pues, esa parte de las plazas, ¿no? Que salgan más plazas, ¿no? De alguna manera, un relevo generacional. Y yo creo que en muchas profesiones también hay que hacer abrir ese debate, ese melón del relevo generacional que muchas veces cuesta y va más lento que las jubilaciones que hay o se siguen retrasando las jubilaciones porque ese relevo generacional no se ha llevado a cabo correctamente, con tiempo y con planificación. Así que la reivindicación, desde luego, es necesaria. Muy bien, pues seguiremos hablando de ese tema. Ahora vamos a hablar de... Antes dijo Dora, latigazo, Sí, sí. que el latigazo me parece más violento, pero es parecido, es un rastrillazo. Rastrillazo y piropo. ¿Comenzamos contigo, José Domingo? Sí, si me permite, no sé, Sí. ¿tenemos tiempo o no? Sí. Decía antes lo de la reflexión profunda. Yo sé que a veces esto no gusta, pero claro, vivimos en un país en el cual a algunos futbolistas, cuando defraudan a Hacienda, lo vamos a recibir. Bueno, yo nunca he ido a recibirlo, pero delante de los juzgados vamos a aplaudirle, ¿no? Decir qué bueno es. Eso es cuando dicen tenemos lo que nos merecemos. Sí. Después también aplaudíamos en la pandemia a todo el personal sanitario. Además, la verdad que fue curioso porque aquí se empezó a aplaudir desde el primer día, ¿no? De que nos quedamos en casa. En otros países fue después de ciertos días, no, pero aquí fue desde el primero que empezamos ya a aplaudir. Que además está muy bien porque ayudó, pero ya ahora se va a las consultas y están demandando incluso personal para defenderse, porque van algunos con algunas actitudes que dejan mucho que desear, ¿no? Desde los insultos hasta incluso agresiones físicas. Física, sí. Esa es nuestra sociedad también. Y en algunos casos, en los que ganan más en otros sectores, en los que no es un trabajo muy duro, no voy a nombrar a ninguno para que no haya ningún tipo de malinterpretación, pero a otros que se juegan la vida, sean bomberos, sean policías o que salvan vidas como los médicos, no tienen una remuneración adecuada. Y eso tendremos que abrir algún día ese debate. Si aquellas personas que han estudiado y que yo le pongo mi cuerpo en un momento determinado para que me abran y me operen de corazón y son capaces de salvarme la vida, o otros que son capaces de subirse a una grúa y meterse ahí en el fuego o aquí en los incendios que hemos vivido, si de verdad el sueldo que están percibiendo es justo. Yo creo que en algunos casos la gran mayoría no lo es. Y después lo que hablamos de la edad de jubilación. Es decir, hay una gran cantidad de sectores, sobre todo de trabajos físicos, que cuando ya llegas a esa edad, ya es que, con todos mis respetos, no estás para esa situación, pero es físico el desgaste, pero también es psíquico. Y Es lleva decir, gente ahí en la guagua, lleva gente. evidentemente. Y lo que hablamos del relevo, pues mira, el problema del transporte ahora mismo, uno de los graves problemas que tiene es que no se encuentran conductores. Y sobre todo en nuestra isla, en Canarias, pero especialmente en la isla de Tenerife. Otro de los problemas que tenemos en el sector de la pesca es que no hay relevo generacional tampoco. No, ni generacional ni sin generacional, No no hay. De hecho, conozco casos en los que están vendiendo sus barcos. Y esto no es de tratarlo para solucionarlo en un futuro, no, este es el ahora. Es decir, ya en un futuro es tarde. Y bueno, es verdad, hablamos de este tipo de debates que es muy importante, pero lo digo, debemos hacer una reflexión profunda en ese sentido y de verdad darle la importancia que realmente lo merecen, ¿no? Y en esos sectores sobre todo que ponen en riesgo su vida y que también la de los demás, porque tú tienes que estar muy bien para conducir, porque evidentemente si te encuentras en mal estado puedes poner en peligro la vida de las personas que van contigo, incluso los que están en la propia carretera, ¿no? Bien. Bueno, pues hecha esta reflexión, si quieres vamos con el rastrillazo y el piropo. Bueno, en la sociedad que estamos yo no quiero hoy hacer rastrillazo, ¿para qué? Muy bien. Si ya lo tenemos, que las personas malas que se sientan aludidas. Y el piropo es para lo que hemos estado viviendo con la Dana, pues para aquellas personas que han estado trabajando, ayudando, para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para aquellos que desgraciadamente pues, han perdido algún familiar, pues este apoyo y ese ánimo a
que se pueda salir adelante y que ojalá que la cifra ya se quede en la que tenemos ahora y se puedan encontrar con vida todas las personas desaparecidas. Ojalá que sí. Dora, ¿tú sí tienes Sí, yo tengo rastrillazo rastrillazo y vuelvo otra vez al consejero de Educación. No me digas. Sí, En la semana pasada no. No. Ella desde que empezaron las clases está con Poli. Pero la en semana la semana pasada no. me callé porque ya empezaron Te lo digo porque por tú no fin esta estabas. semana. Bueno, San Miguel van a ser el nuevo instituto. Sí, el de De Tefira, Llano, 690 el de Llano, alumnos. El de Llano. Ya es hora. Vamos a ver, yo he estado contra Poli Díaz, contra el consejero, porque no nombraba a los auxiliares educativos de los niños en educación especial, que como profe tú lo sabes. Cuando empezó y yo lo dije, que hasta que no lo nombraron iba a estar. Correcto. Y cumplí mi palabra. Ya empezó a nombrarlo, tarde y mal, y se ahorró un sueldo de todo el mes, pero bueno, lo nombró. Vuelvo ahora con él, ¿sabes por qué? Porque Al caso, entre las sé lo que vas a tantas decir, sí. universidades privadas que tenemos en Canarias, tenemos la TEC España, es una universidad privada de carreras tecnológicas. Pues curiosamente han aumentado casi un 200% los grados y los máster, 25 grados tiene ya y 48 máster, hasta ahí bien. Pero claro, a base de ir suprimiendo, que eso no lo suprimir, que educación y universidades en este gobierno se ha separado, en la Consejería de Universidades han ido suprimiendo las públicas y cogiendo la tecnológica, las privadas, es decir, obligando a los alumnos de Canarias a pagarse el máster, que suele pasar, pues creo que lo que me estuvo diciendo mi sobrina, de 20.000 euros en la privada a que te salga 3.000 euros en la pública, pero como lo quito de la pública te tienes que ir a la privada sí o sí. Pero es que es algo más, hay un malestar y yo le garantizo que para febrero o marzo va a haber una huelga tremenda, que decidió que este año suprimía 8 ciclos tecnológicos. ¿Qué cosa más curiosa? No los voy a suprimir, voy a reorganizarlos. A estas alturas ya las direcciones de los centros han visto que han desaparecido, que no se reorganizó nada. ¿Qué cosa más curiosa? Coincidentes con la Universidad Tecnológica. ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué estamos suprimiendo? ¿Estamos en plan Madrid? ¿Quitamos de lo público y lo llevamos a lo privado? ¿O es que no te das cuenta que la renta per cápita de esta comunidad autónoma es dificilísimo que los niños opten a esto? ¿Qué queremos? Cegarle absolutamente sus sueños, sus posibilidades. La tecnología no es futuro, la tecnología es presente. Pero claro, si a mí me sale un coste la pública, la privada, tengo que pedir un préstamo o hipotecar la casa si es que la tengo. Esta es la política que está tomando en este momento desde la Consejería de Educación, entre otras. Y luego, por otro lado, vi un anuncio en el periódico, que me parece estupendo, digo, uy, qué buena noticia, estupendo, maravilloso. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, deciden destinar 127,9 millones de euros para 2.218 plazas nuevas de dependencia. Fantástico, pero claro, si yo cojo los 127 millones estos, los divido por las 2.218 plazas, cada plaza de dependencia cuesta 500.000 euros. ¿No? Díganme dónde está. Es que esto debe ser a larga duración, pero como no lo especifica, divide tú para que veas. Pero bueno, da igual, aunque sean 50.000 euros. Esa cifra es imposible, 500.000 euros una plaza de dependencia. Por eso quiero aclararlo aquí. Ni Abu Dhabi. Por eso quiero aclararlo aquí para que, bueno, tú que estás de asesor del presidente de Clavijo, pues dile, mira, creo que la información Dora, yo creo que la información en el medio es mala, o le faltó añadir que no es para un año solo, que es para 7 u 8, creo que debería de haberla desarrollado un poco más. Y en cuanto... El meloncito este que abriste ahora. Sí, ya no, es un toque de como lo de tensión. antes, está viviendo nuestra realidad. Vale. Y bueno, pero seguimos hablando de eso otro día. Estoy ahora... viviendo nuestra realidad, Sí, no me la ofende. de antes. Si fuera otra persona me ofendería que me dieran que viviera en otra realidad porque significa que tendría algún problema mental, pero viniendo de quien viene no me ofende absolutamente nada. Bueno, te viene... segunda parte... Cuando digo yo no te voy a poner ningún problema no, mental. Es que me ha dicho que vivo en otra realidad. Vives en otra realidad pensando que cuesta 500.000 euros pero una vamos plaza a ver, de dependencia, por ¿qué parte favor? no has pillado la ironía? Te he dicho que hay que corregirla en el medio, mandar los datos un poco mejor, porque esto yo calculé que no puede ser 500.000 euros, que debe ser que no es para un año, sino para 2, para 3, para 4, para 7. Es lo que he dicho. Escúchame, y a lo mejor si me escucharas del todo entenderías lo que digo. No, yo sí te he escuchado perfectamente. Lo que pasa es que, como la otra vez que estuve aquí, que vas cambiando tu versión dependiendo de lo que se te va diciendo. Rebobina para atrás, vale, es que ahora te lo enseña y miras tú lo que dijo Dora. Puede ser para un año, para 2, para 3, y a ver si lo corrige el medio o lo aclaran un poco más, porque el titular en sí mismo, la verdad que no era agradable. Es una manera de ayudar al gobierno a que en su comunicación o en los medios o lo que sea lo aclare un poquito más. El titular era así y la verdad es que de pena. La realidad es que la Universidad Tecnológica está ahí y vino para quedarse y que poco a poco nos irán privatizando todo y luego no nos quejemos de que se ha avisado. Y mi piropo, por supuesto,
para Valencia. Bueno, para Valencia, para Jerez, para Cuenca, porque ya también esto ha llegado a Cuenca, para todas esas comunidades que lo están pasando realmente mal, a todos esos españoles que lo están pasando mal, que bueno, que lo material es duro porque es el esfuerzo de toda una vida y eso también duele. Primero va la vida, por supuesto, y después va lo demás. Y espero que haya una reconstrucción adecuada a la que tiene que ser, desde luego, y que bueno, que la esperanza nunca se pierda y que sea el último fallecido, sea el 92 que tú has dicho, y no se encuentre ninguno más, porque todos están bien, aunque estén por localizar. ¿Vale? Ay, rastrillazo, mira. El rastrillazo también, no iba a ser rastrillazo, pero Dora me recordó una situación interesante para el rastrillazo. Y en este caso es para la Consejería de Universidad, de Ciencia e Innovación, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la Biblioteca Central del Campus Guajara, durante este mes de octubre, ha vivido intermitentemente cierres de diferentes plantas, de forma que se ha colgado por fuera de las plantas de Geografía e Historia, de Filosofía, Psicología, un cartel que ponía se cierra a partir de las 3 de la tarde por falta de personal, bien grande en la puerta y se cierra la planta. Por lo tanto, no se puede hacer ninguna consulta bibliográfica del alumnado de grado que tiene las clases por la mañana y por la tarde va a la biblioteca, ni tampoco se puede estudiar en dichas salas mientras se consulta alguna fuente bibliográfica por ese alumnado. Por mi parte, el rastrillazo, por lo tanto, para la Consejería de Universidades y para la propia universidad, porque al final me sorprende mucho un rector que en un discurso atrevidamente dice que es una de las mejores universidades de España con el peor presupuesto. Pero claro, después tampoco sabe gestionar demasiado bien lo que le entra. En este caso, quienes sufren es el alumnado, ¿no? Como ya manifesté en otros medios, muy triste, que además se cierre, parece que casi a propósito, plantas de humanidades específicamente, que siempre están especialmente denostadas, y encima en el Campus Guajara y en la Biblioteca Central del Campus Guajara. Muy triste. Por otro lado, el piropo. El 10 de octubre celebramos, ya pasado, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Pues yo quería lanzar el piropo a todas las personas que conviven y que luchan con algún problema de salud mental, que lo han vivido recientemente, que lo viven permanentemente, tanto a las personas que cuidan como a las personas que padecen ese problema, ¿no? Mi piropo para todos ellos, porque son situaciones complejas que a todos nos puede suceder en algún momento, ¿no? O podemos llegar al punto de permanentemente convivir con un problema de salud mental, y por lo tanto mi piropo para todos ellos, que seguro pues pueden reforzarse mutuamente. Y hablo de casos específicos que yo creo que todos seguramente cuando he nombrado esto pues habrá pensado en alguien que conoce, ¿no? Porque cada vez los problemas de salud mental pues nos cercan más, parece que están más al acecho, y yo creo que la respuesta ante los problemas de salud mental e incluso el prejuicio que se tiene, ¿no? Y que puede generar esta convivencia con alguien en salud mental es cuidarnos unos a otros, ¿no? Esa yo creo que es la clave para la convivencia de la salud mental, y a eso les invito a todos y les doy el piropo a todas esas personas. Muy bien, Naim. ¿Me Pues solo permites para para las enfermedades mentales no, sino para toda la vida, cuidarnos unos a otros, solamente en ese caso no, sino para todo, cuidarnos los unos a los otros. Que toda esta gente que tenemos por costumbre ir al cementerio, ahora el Día de Todos los Santos, eso te iba a que decir tenemos ahora. nuestros espíritus Eso lo ahí, iba a preguntar ahora. desearles todo lo mejor. Sí, que mañana no, mañana es 31, pasado. el día 1 es el Día de Todos los Santos, el día 2 es el Día de los Difuntos. Ustedes que celebran, los finados, es una cosa nuestra. Total. Bueno, nuestra no, Los es una cosa que finados, celebramos, sí. porque ahora están nada más con el truco-trato de Halloween, y no, nosotros tenemos nuestro finado, nuestro Día de los Muertos, tampoco pasa nada porque vayas a hacer el truco-trato, que a los niños les encanta, que el Halloween les encanta. No significa que después no vayas a correr el cacharro, a comerte las castañas, o a celebrar San Andrés o a la romería de no sé cuánto, pero no sé cómo Y lo dice llevamos usted. tiempo celebrando Halloween. Halloween, un montón de tiempo. ¿Y Pedro los Sánchez niños? con el truco trato desde hace mucho tiempo. Y los niños.
Hay quien se viste de calavera y no lo notamos. Pedro Sánchez. Hay quien se viste de calavera y no lo notamos, dice. Tú dijiste, estamos con el truco y trata hace mucho tiempo. Pedro Sánchez lo lleva. Bueno, que eso no es una tradición de Estados Unidos, eso es una tradición europea. Europea, es una correcto. tradición gallega, es el samaín gallego, sí. que viene de los celtas. Claro, los celtas de Irlanda estuvieron ahí, y esto es desde antes de la cristiandad, imagínate la historia. Se llama Samaín, que es el día que va a venir, que es cuando celebran la Santa Compaña, los fantasmas de la noche, las luces. Y curiosamente las calabazas no se inventaron en Galicia, allí se hacía con nabo, para en esa noche indicarle el camino a los muertos que teníamos en cada casa. Luego, con el paso del tiempo, lo pasaron a calabaza porque se empezó al cultivo de la calabaza. Y eso se recuperó hace 30 años en un pueblo que se llama Cedeira, en el norte de Galicia, que un profesor, docente, tenía que ser, rescató todo esto cuando ya en algunos pueblos como Ribadavia se celebraba. Y realmente es espectacular, y se hacen ferias y demás. Pero es momentos para los santos. Y nosotros lo llamamos... Pero es que tampoco me viene mal, hay fiestas que hemos asumido. Yo, por ejemplo, cuando la gente dice hay que respetar las tradiciones y ponerme esta ropa de maga perfecta, los guanches nos vestían así, eso nos vino de fuera, lo asumimos y tiramos adelante. Las tradiciones se crean, siempre hay un primer día para crear tradiciones, y lo importante es que disfrutes, y disfrutes de todo sin desconocer lo tuyo. Y ahora, por ejemplo, me he dado cuenta que los pueblos, Granadilla lo tiene, Vilaflor también, es lo que he ido leyendo, Adeje también, creo que San Miguel también hacía algo, no he entrado, pero voy a entrar a verlo. El día de finados, teatralizaciones, conciertos y demás. Los ayuntamientos también lo están fomentando, y eso, yo te digo, yo estuve en el de Telde, que es el más popular en Gran Canaria, y yo no se lo recomiendo a nadie, ¿eh? Bueno, mañana Halloween, ¿quieres añadir algo? No, yo invito, porque además fue una de las propuestas que pusimos nosotros en funcionamiento, como fue la Noche de Finados, con una representación teatral, además con música tradicional, y rescatando para que se conocieran las tradiciones antiguas. Yo, a veces, en partes históricas, yo no entro aquí en el debate porque tampoco vengo aquí a corregir a nadie. Desde luego no lo vengo a hacer. Yo vengo a hablar de política y demás y de debatir, pero bueno, hay cosas que, igual que con lo de las sesiones y demás, pero bueno, como decía, invitar a todos al tema de nuestras tradiciones y de las nuevas también, porque en Canarias al final es una mezcla, es decir, o es que nos pensamos que los carnavales surgieron aquí y que le quiten a alguien un baile de carnaval o la gala de elección de la reina, o es que incluso las fiestas navideñas eran de nuestros aborígenes, ¿no? Pues evidentemente todo, al final, si a los niños les gusta, que lo disfruten. Los niños se lo pasan pipa. Y algunos adultos. Y algunos adultos, pero los niños se lo pasan pipa. Pero sí es verdad que es bueno conocer nuestras tradiciones. Pero se puede hacer todo. Se puede hacer todo, pues nada. Comer, comemos de todo. Sí, señor. O todos nos alimentamos. Por cierto, recomiendo desde aquí, ya con esto termino, porque además hoy vi el vídeo, e invitarles al que puedan probarlo en el bar Almogrote, que están haciendo un pedazo de potaje de berro, buenísimo. Qué bueno. Y sí, bueno, ¿Y ahora Gomero, evidentemente. ¿Con esta lluvia? Está en Instagram, pueden ver ese vídeo y la verdad que solo verlo te dan ganas de comer. Así que invitarles que está en San Isidro. Muy bien. Pues nos vamos. Nay, muchísimas gracias. Gracias a ustedes como siempre, un de verdad. placer, disfruta de estos días. José Domingo, muchísimas gracias. Y Dora, gracias. Nos vemos la próxima semana. Que disfruten todos estos días, que además tenemos un fin de semana larguito, porque el día 1 de noviembre ya saben que es fiesta, que es el viernes, así que es fabuloso. Mañana regresamos con el magazine, hablaremos con Ramón Miranda, el que fue en su momento alcalde del Ayuntamiento de Garachico, que ahora es concejal en la oposición y portavoz de Agara. Hablaremos con Cristina Arbelo, que es una escritora que acaba de sacar un libro, Y si me quedo, un libro de viaje, Feel Good. Y también tenemos nuestra sección de cine, tenemos un montón de estrenos. Hay una nueva de Almodóvar, La habitación de al lado, además nominada al Oscar. Jurado número 2, es una película que promete muchísimo, y hay más españolas y demás de las que hablaremos mañana. Así que mañana les espero aquí. Gracias, chao.